Bien, entonces vamos a seguir con el tema de listas. ¿Sí? Lo que habíamos visto la clase pasada son eh, algunas funciones muy básicas de manejo de lista y algunas que tienen que estar sí o sí. Habíamos visto que una lista se compone de nodos y cada nodo tiene un campo con información, ¿sí? En este caso es una estructura de tipo persona y tiene un puntero a su mismo tipo, ¿sí? Lo que nos va a indicar es dónde es que está alojado el siguiente nodo, ¿sí? Dónde es que está alojado en memoria el siguiente nodo. Y en caso de que sea el último nodo de la lista, este campo de acá va a tener asignado null, que indica que no tiene ninguna dirección de memoria para seguir buscando a continuación, ¿sí? Todo esto nosotros lo estamos trabajando directamente con memoria dinámica, ¿sí? Con variables anónimas que están adquiridas desde acá, es decir, todos los nodos que nosotros vamos a utilizar tienen que pasar sí o sí por un malloc para poder solicitar espacio en memoria y decirle, bueno, necesito un espacio en memoria de este tamaño y esa dirección de memoria la alojo en un puntero, ¿sí? Con esto cargo la información y retorno el auxiliar. Es decir, para nosotros poder trabajar con la lista y poder generar nodos, sí o sí, cada nodo tiene que ser creado a través de esta función, ¿sí? No es como, por ejemplo, cuando nosotros declaramos una variable tipo entero, que nosotros la declaramos y lo podemos usar, ¿sí? Porque ahí está declarado de manera estática. Esa dirección de memoria se proporciona antes de la ejecución del sistema, ¿sí? Antes de que se ejecute mi sistema. En este caso, como estoy trabajando con memoria dinámica, ¿sí? Esta asignación o esta solicitud se va a hacer en el momento que el programa llegue a esta instrucción de acá, ¿sí? Cuando llegue a la línea 19 se va a hacer. Entonces esa solicitud de espacio de memoria se hace durante la ejecución, ¿sí? Si yo me olvido de esto, seguramente esto me lo tome, ¿sí? Lo voy a poder escribir, va a poder ejecutar, o sea, compilar y ejecutar, pero cuando llegue acá me va a decir, me va a tirar un error y me va a decir que no se puede porque no está asociada a ninguna dirección de memoria. ¿Sí? Es como que yo tengo un contenedor acá que va a contener la dirección de memoria, pero nunca se la asigné. ¿Sí? Bien. Eh, la función que habíamos visto también es agregar al principio, que recibe, en este caso estamos trabajando con puntero simple, entonces la lista viene por copia, recibe la lista, que en realidad no es la lista completa, sino la dirección de memoria del primer nodo, y recibe la dirección de memoria del nuevo nodo que yo voy a insertar, y verifico que si la lista es null, directamente le asigno el nuevo nodo, y si no, al nuevo nodo siguiente le asigno lista, ¿sí? Es decir, el que era primero en mi lista ahora va a ser el segundo, y como es segundo, el que va a ser primero, su siguiente tiene que apuntar a ese nodo. Y una vez que hago esto, a lista le asigno un nuevo nodo, ¿sí? Y el retorno, en este caso, es realmente necesario, porque como estoy trabajando por copia, ¿sí? Si yo no hago el retorno, la variable original, que es la que tengo en el main, que contiene esta lista, nunca se va a enterar, ¿sí? Nunca se va a enterar y va a seguir estando con los datos que tenía originalmente. Y después el demostrar lista, que es el que les estuve mencionando recién, que lo mismo, como trabajamos por copia, podemos avanzar directamente sobre la lista, ¿sí? Y como dentro del nodo tiene una estructura persona, dividimos para que sea un poco más legible y además no tener tanta dependencia de la información que contiene la lista, ¿sí? Poder separar lo que es la información por un lado y el manejo de la lista por otro. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, eh, antes de ver lo que está acá, que es el tema del eliminar, ¿sí? Antes de ver esto que tengo acá, lo que vamos a hacer es otra de las funciones para insertar, ¿sí? Para agregar.
elementos a la lista y les voy a dejar para que ustedes piensen la última, ¿sí? Que es por ahí es un poco más sencilla que la que vamos a ver ahora, ¿sí? Lo mismo, por el momento lo vamos a trabajar con puntero simple y después vamos a transformar todas estas funciones para trabajarlas con puntero doble para no tener que andar retornando la lista, ¿sí? Piensen que si yo estoy recibiendo por parámetro un elemento, ¿sí? Una variable, un puntero, lo que sea, y adentro lo estoy modificando, si tengo necesidad de retornarlo, en realidad esto no sería realmente necesario, simplemente lo trabajo por referencia y ya está, me ahorro el tema del retorno, ¿sí? Entonces puedo llamar a la función sin necesidad de asignársela nada, ¿sí? Piensen que si viene por parámetro y se modifica dentro de la función, tranquilamente lo podemos trabajar por referencia, en vez de usar el retorno. Bien, la función que vamos a hacer ahora es la de insertar ordenado, ¿sí? ¿Qué pasa si yo en mi lista quiero insertar los nodos o los nuevos nodos manteniendo un orden en específico? ¿Sí? Acá no es inserto como venga en la lista y después ordeno la lista. Es preferible que de entrada, si yo necesito los elementos ordenados, los vaya insertando de entrada de manera ordenada, ¿sí? Es mucho más complejo insertar los nodos como venga y después querer reordenar la lista, ¿sí? Que directamente insertar ordenado desde el principio, ¿sí? Entonces vamos a hacer insertar nodo ordenado, ¿sí? El nombre, bueno, puede variar. En este caso sería una alternativa al agregar al principio, ¿sí? Entonces los parámetros en este caso serían exactamente los mismos. Entonces tengo nodo asterisco lista y nodo asterisco nuevo nodo. Cuando nosotros vamos a insertar ordenados, tenemos que plantear tres casos, ¿sí? El primero es que la lista esté vacía, ese sería un caso, ese es el más sencillo. El segundo sería si el nodo que voy a insertar va al principio, es decir, tengo elementos en la lista, pero mi nodo es el que va al principio. Y el tercer caso es si es del segundo nodo en adelante, ¿sí? Entonces, vamos a plantearlo primero estos tres casos y después vamos a ver que se puede simplificar un poquito más. El primer caso es el más sencillo, es decir, si lista es igual a null, significa que en mi lista no hay nada, entonces ¿qué hago? Directamente le asigno el nodo. Entonces digo lista igual a nuevo nodo. Ahí ya tenemos el primer caso. El segundo, como les mencioné, es qué pasa si yo tengo que insertar el elemento como primer nodo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo acá con números. Se me perdió la flechita. Acá tengo la pizarra esta. Vamos a suponer que yo tengo que insertar como nodo el 5, ¿sí? El primer caso, esto va a apuntar a null. Tengo el primer caso, lista igual a null, ¿sí? Quiere decir que no hay ningún nodo. Entonces, ¿qué hago? A lista, que es un puntero, vamos a suponer que esta es la dirección de memoria 123, a lista, que es un puntero, directamente le asigno el 123, que es este caso que yo tengo acá. El segundo es que mi lista ya tenga elementos y lo que voy a insertar tiene que ir al principio. ¿Cuál sería el caso? Supongamos que yo tengo lista acá y tengo que la lista, me quedó muy grande el nodo, tiene
un 8, ¿sí? Y este es la dirección de memoria 253. Este apunta a null porque es el único que hay. Y esto tiene 253. Si yo voy a estar ordenando de menor a mayor en base al valor que contiene, que en este caso es un 5, ¿dónde va mi elemento? ¿Dónde va este nodo? Al principio de la lista. Al principio. Exacto, al principio de la lista. Entonces, ¿por qué lo considero un caso aparte de si va al principio o va de acá para adelante? ¿Por qué? Porque no son las mismas asignaciones que yo tengo que hacer, ¿sí? Si va al principio, yo le tengo que decir que este, flechita siguiente, va a apuntar a lista, ¿sí? Y que mi lista ya no va a apuntar a esta dirección de memoria, sino que tiene que apuntar a esta de acá, ¿sí? ¿Y eso quién lo hace? ¿Tenemos una función que hace eso? Agregar al principio. Exacto, agregar al principio. Entonces, ya tengo una función que lo resuelve. Yo lo que tendría que hacer es que este, sí, que lo voy a copiar acá, porque es el segundo caso, y estoy haciendo lo mismo que hago en el pizarrón de la facultad. Siempre pongo todas las cosas desordenadas. Este es 123 y es el 5, entonces lo que hago que este va a apuntar acá y este lista va a apuntar a 123, ¿sí? Entonces, eso lo hace agregar al principio y digo, bueno, lista es igual a agregar al principio y le paso lista y el nuevo nodo. Acá este sería el segundo caso. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. El siguiente caso sería si mi nodo, el nodo que voy a insertar, no va al principio, sino que va del segundo en adelante, ¿sí? Entonces vamos a suponer que yo tengo esto acá. Este sería el tercer caso. Tengo lista y tengo un nodo que es, por ejemplo, el 1 y apunta a otro que es, vamos a suponer, el 3 y apunta a otro que es 6, ¿sí? Y este apunta a null. Entonces este tiene la dirección de memoria 132, este tiene 132 y el que queremos insertar es el que está arriba, 5, ¿sí? ¿Dónde tendría que ir este 5? Si yo lo voy a insertar en la lista. Entre el 3 y el 6, exactamente. Este 5, ¿sí? Si yo resuelvo esto, este 3 tendría que apuntar acá y el siguiente de 5, o sea, el siguiente de este tendría que apuntar a este nodo 6, ¿no? Bien, y para hacer eso, yo tengo que recorrer la lista, ¿sí? Y piensen que lo que yo tengo que modificar es el siguiente de este nodo y el siguiente del nuevo nodo. Entonces, para poder resolver esto, sí o sí necesitamos dos variables auxiliares, ¿sí? Esas variables auxiliares me van a servir a mí para moverme dentro de la lista. ¿Cuáles son? Las vamos a llamar así: nodo asterisco ante, que le voy a asignar lista, y nodo asterisco seguidora, que le voy a asignar lista flechita siguiente. Esta asignación que tengo acá, ¿es una asignación segura? ¿Estoy segura o seguro que siempre va a tener un siguiente y que lista no es null cuando entre acá? Puede ser null. Cuando llega al último elemento. Pará, pero yo a lo que me refiero que lista. Lista acá puede ser null para que no tenga un siguiente o que se me rompa. Una cosa es que siguiente sea igual a null, ¿sí?
No, el if no puede ser null en ese caso porque ya está contemplado en el primer if. Claro, exactamente. Me estoy asegurando, a través de estos if-else que tengo acá, me estoy asegurando de que al menos tenga un nodo. Y como al menos tiene un nodo, obviamente ese nodo va a tener un siguiente. Más allá de que este siguiente, o sea que más allá de que esto en su contenido sea igual a null. ¿Sí? ¿Por qué necesito anterior y seguidora? Porque la idea es que yo vaya comparando, ¿sí? En mi caso, uy, salió volando el lápiz. En mi caso, esto va a valer ante y esto va a valer seguidora, ¿sí? ¿Tiene sentido comparar con este valor? Obviamente tengo que hacer comparaciones para encontrar el lugar, ¿no? Pero ¿tiene sentido comparar con este valor? Vas a necesitar comparar para saber si avanza. Pero con este, en realidad, ahora que me estoy fijando, ¿sí? Hay un problema, pero bueno, no importa. Eh, Tiene un error lo que hice acá, pero no importa. La idea es la siguiente. Yo les dije que había tres casos, ¿sí? El primero es que la lista es igual a null. Si la lista es igual a null, le asigno directamente el nuevo nodo y ya está. El segundo caso es que el elemento que yo vaya a insertar vaya al principio. Pero ¿cómo sé que va al principio? Porque lo tengo que comparar con este valor, que es lo que me faltó ahí, ¿sí? Acá en este else me faltó un if, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es compararlo con este, ¿sí? Claro, exactamente. Lo que dice Romina, más allá de que me falte el if acá, porque fíjense que puse dos else y no puede haber dos else en un if, así que eso no importa. Pero lo que dice Romina es verdad. Si yo ya comparé en el segundo caso que el primero, sí, que tiene que ser el nodo de insertar, tiene que ser menor del primero, y si dio falso, significa que está más adelante, ¿sí? Entonces yo ya comparé con este elemento antes. Lo comparé en el segundo caso. Entonces directamente, para seguir comparando, comparo a partir de este elemento que tengo acá, ¿sí? Del segundo. Entonces, antes de que me olvide, tengo que agregar acá un if que diga si nuevo, flechita, en este caso nuevo nodo, flechita per punto, vamos a ordenarlo por edad, ¿sí? Es menor a lista flechita per punto edad, ¿sí? Es lo que me faltó. Y ahora esto lo tengo que correr un toquecito para allá y seguramente me falta una llave. Ahí está, ahora tiene un poquito más de sentido. Entonces, acá este sería el primer caso, la lista está vacía. Y el segundo caso es si mi nuevo nodo edad es menor a la edad que está como primer nodo. Si esto se cumple, entonces lo agrego al principio. Si esto no se cumple, quiere decir que estaría en este caso de acá, que sería el tercero. El nodo, el elemento que está acá, es más chico que el que tengo que insertar. Entonces, como yo este ya lo comparé en el segundo caso, le digo, bueno, a ante le asigno lista y a seguidora le asigno lo que está en lista siguiente para poder comparar con este elemento de acá, ¿sí? Otra de las cosas que se puede hacer es esto, es decir, a ante no le asigno nada y a seguidora le asigno lista. Entonces, seguidora va a estar apuntando a este y cuando haga la comparación voy a volver a comparar sobre lo que ya comparé en el segundo caso. No sé si se entiende. Acabo de tener un mind blow. ¿Lo explico de nuevo? Por Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos con una nueva pizarra.
Porque ya me estoy agarrando la costumbre de lo que hago en la facultad, que tengo un pizarrón Porque llegó un gigante. momento, Sí, llegó un momento que se empezó a mezclar tanto todo que ya mi cabeza empezó a decir, no prestes atención, no prestes atención. bien. Vamos a suponer, vamos a hacerlo bien entonces. Vamos a suponer que tengo la lista, ¿sí? Esta es mi variable lista y tengo los nodos en memoria, ¿sí? Vamos a suponer que tengo esto, ¿sí? El primer caso, el de lista igual a null, calculo que se entiende y no hay problema. Pero vamos a suponer que esto tiene la dirección de memoria 123, no sé, 258 y, no sé, 137. No sé, esas direcciones de memoria, ¿sí? Lista va a tener 123. Y los valores que vamos a poner acá, vamos a hacer así. Vamos a poner 2, vamos a poner 3 y vamos a poner 6. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el segundo caso. El segundo caso es si nuevo nodo, ¿sí? Es este. Vamos a suponer que tenemos así, es un 1. ¿Cómo sé que va al principio? Porque es menor que lista. Bien, porque estoy haciendo esta comparación de acá. ¿Sí? Entonces, si nuevo nodo, en este caso per edad, vamos a suponer que es este valor de acá, es menor al elemento que estoy comparando acá, esta condición se cumple, entonces significa que mi nuevo nodo va al principio. Entonces, lo que hago es hacer esta conexión. Esto lo asigno acá y vamos a suponer que esta tiene la dirección de memoria 743, ¿sí? ¿Y qué hago? Alista este contenido de acá. Esperen que no me está queriendo borrar. Ahí está. Uy, lo borré todo. Y alista que tiene 123, cambio esta dirección por 743. ¿Sí? Hice la comparación y como este if que tengo acá, ¿sí? Dio verdadero, lo agregué al principio. ¿Hasta ahí sí me siguen? Perfecto. Bien. Entonces, vamos al tercer caso. Vamos a suponer que ahora el nuevo nodo a insertar es un 5. Esto apunta a null y acá tiene la dirección de memoria 632. ¿Sí? Entonces, si seguimos lo que pusimos hasta ahora, decimos, ¿lista es igual a null? No, porque estamos en este caso, ¿sí? Tengan en cuenta que ya está insertado este elemento de acá, ¿sí? Que ya está insertado el 1. Entonces dice, ¿es igual a null? No. Bien, dice, el nuevo nodo edad, o sea, este 5, ¿es menor a lo que está en lista, que es un 1? No, No. exacto. Entonces viene al else. Cuando viene al else, le dice, eh, vamos a dejarlo como estaba acá. Esperen que lo acomodo, así se entiende un poco mejor. Lista. Y acá, lista siguiente. ¿Sí? Entonces, estamos en el tercer caso. Con el tercer caso vamos a usar el azul. Y dice, bueno, como no va al principio, ¿qué hago? Voy a generar un nodo ante, ¿sí? una variable tipo puntero, y le voy a asignar o le voy a decir que apunte a lista. ¿Sí? Y después voy a declarar otro puntero que voy a llamar seguidora y le voy a decir que apunte a lista siguiente. ¿Sí? Este sería mi seguidora. Ahora, yo voy a comparar y voy a trabajar con seguidora en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo este valor ya lo comparé en el segundo caso y me dio falso.
Entonces, como yo ya comparé el primero, si viene al else es porque no va al principio. Entonces empiezo a comparar desde el segundo. ¿Se entiende? Sí, Bueno, eso era lo que le quería explicar, que no se entendió la primera vez. Bien, entonces, yo lo que tengo que hacer es ir avanzando en la lista y moviendo estos dos punteros hasta encontrar el lugar donde se va a insertar, ¿sí? Me ¿qué se tiene dijeron, que llamar? sí, perdón. Perdón, perdón, yo también interrumpí. ¿Qué se tiene que volver a llamar a insertar nodo ordenado con el nodo seguidora, con el puntero seguidor? No, no la vamos a hacer recursiva, ¿sí? Ahora la vamos a hacer de manera iterativa, ¿sí? Lo que tengo que ir haciendo es ir avanzando hasta encontrar el huequito, ¿sí? Ustedes me habían dicho, traté de mantener el mismo caso, es que el 5 va entre el 3 y el 6. Ahora, ¿por qué yo necesito seguidora y necesito ante? ¿Sí? Porque seguidora lo voy a usar para comparar. Entonces yo tengo que cortar la iteración en principio, ¿sí? Cuando encuentre que el elemento que está en la lista que voy a trabajando a través de seguidora sea mayor, ¿sí? Si yo comparé con el 1 y dio falso, voy a comparar con el 2 y va a dar falso, ¿sí? Voy a comparar si lo que está en nuevo nodo es mayor a lo que está en seguidora, ¿sí? Como esa condición no se da, voy a tener que avanzar seguidora, ¿sí? Y comparo el 5 con el 3. Como el 5 se sigue manteniendo mayor que el 3, voy a avanzar en seguidora al 6, ¿sí? Y el 6, como ya el 5 es menor, o sea, lo que está en nuevo nodo es menor, ahí tiene que cortar. Ahora, si yo moví seguidora hasta acá, ¿sí? Hasta este nodo de acá, y no tengo el anterior, ¿sí? Supongamos que no lo hice y seguidora está acá, ¿cómo hago para decirle que esto, que este nodo de acá, ahora tiene que apuntar acá? Claro, no se podría. No se puede, porque al ser una lista simple, no puedo decir, este no tiene una referencia a su anterior, ¿sí? Al que está anterior en la lista. Solamente tengo al que está en siguiente. Por eso, a medida que hago las comparaciones, tengo que ir moviendo ambos punteros, tanto anterior como seguidora. Entonces, si hicimos las cosas bien, ante tiene que estar acá y seguidor acá. Entonces ahí sí tengo entre medio donde va. ¿Sí? Entonces puedo decir, bueno, a este siguiente le asigno nuevo nodo y nuevo nodo siguiente le asigno seguidora. ¿Me siguieron? Sí, Bien. Vamos a poner entonces como estaba así, que era como estaba hasta acá, y vamos a tratar de escribir en código lo que expliqué recién. Como vamos a usar, no vamos a usar recursión en este momento, vamos a hacerlo a través de un while. Ahora, habíamos dicho que yo tengo que avanzar en los punteros y seguir moviéndome en la lista siempre y cuando mi nuevo nodo, ¿sí? El contenido de nuevo nodo se mantenga mayor a lo que está en seguidora, ¿sí? Entonces digo, seguidora, flechita, en este caso per punto edad, vamos a hacerlo al revés con nuevo nodo. Nuevo nodo, flechita, per punto edad, se tiene que mantener mayor a seguidora, flechita per punto edad. Mientras esta condición se cumple, yo lo que tengo que hacer es mover tanto anterior como seguidora. Ahora, ¿se imaginan cómo puedo hacer para que antes se mueva acá y seguidora se avance o se mueva a este de acá? ahí se puede modificar lista porque está pasado por copia, ¿no? Eh, no, pero la idea es trabajar, como yo la tengo que retornar,
tengo que tener mucho cuidado y tengo que trabajar con anti y seguidora, ¿sí? A partir de este else, yo no voy a estar trabajando directamente con el puntero este, sino que voy a estar trabajando con el resto de la lista a través de anti y seguidora. ¿Va a tener que usar una variable auxiliar entonces? No, piensen la secuencia. Piensa en la secuencia que yo tengo que hacer. Yo tengo que mover ante y seguidora un nodo hacia adelante, ¿sí? De la lista. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Hago seguidora igual a seguidora siguiente y hago esto, ¿sí? Yo haciendo seguidora igual seguidora siguiente, estoy avanzando seguidora a una posición. Eso estaría bien. Y ahora con ante, ¿qué pasó con ante? Ah, hay que igualar la seguidora. Exacto, ¿sí? Antes de moverme seguidora, antes de mover seguidora a una posición más, la forma más sencilla es decir, bueno, a ante le asigno lo que está, lo seguidora, entonces muevo ante acá, o sea, lo saco de acá y lo muevo acá. Y después que hice esto, a seguidora le asigno seguidora siguiente y lo muevo a este de acá, ¿sí? Entonces, las instrucciones que estarían dentro del while sería ante igual a seguidora y seguidora igual a seguidora siguiente. Ahí se ve mejor, Romy. Bien. ¿Se entiende? Entonces, con esto lo que voy a hacer es ir desplazándome por la lista, manteniendo siempre el anterior y con el que estoy comparando. Esto se va a ejecutar, como habíamos dicho, y va a seguir avanzando, o sea, va a comparar el 5 con el 3. ¿El 5 es mayor que el 3? Que es la condición que yo tengo acá. Sí. Entonces, ¿qué hace? Ante lo mueve acá y seguidora lo mueve acá. En la siguiente comparación dice, ¿el 5 es mayor que el 6? No. Esa condición da falsa, entonces el while termina. Al terminar, yo voy a tener que ante está apuntando a este y seguidora va a estar apuntando a este. ¿Cuáles son los enlaces que yo tengo que hacer para que el 5 termine entre el 3 y el 6? Ante punto siguiente le asigno nuevo nodo y a nuevo nodo le asigno a nuevo nodo punto siguiente le asigno seguidora. Exacto, exacto. Entonces acá hago ante, flechita en vez de punto, siguiente, igual a nuevo nodo y nuevo nodo, flechita siguiente, igual a seguidora. ¿Sí? Estoy pensando, profe, ¿qué pasa si hubiese sido, por ejemplo, un 7 y se encuentra con un null al final? Ahí está. Eso es uno de los problemas que tenemos que solucionar. ¿Sí? Pero en este caso Porque ahí ya no sé cómo resolverlo. no es difícil. En este caso lo que estamos haciendo es ante siguiente, o sea, estamos borrando esta referencia y le estamos asignando nuevo nodo, o sea, va a apuntar acá, ¿sí? Y después ponemos nuevo nodo, flechita siguiente, este que apuntaba a null, hacemos que apunte acá, ¿sí? Y efectivamente nos quedó entre medio, ¿sí? Hasta ahí, ¿me siguen? ¿Se entendió?
¿Alguna pregunta? Más allá de la que dijo Ilan, ¿qué pasa si queremos insertar un 7? De lo que expliqué hasta ahora, si tienen alguna consulta. Bueno, parece que no. Bien, ahora, ¿qué pasa si mi nuevo nodo a insertar en vez de un 5 es un 7, un 8 o un 9? ¿Sí? Yo voy a estar comparando y en algún momento vamos a suponer, vamos a cambiar de color, vamos a poner el caso rojo, que es el caso del problema. Vamos a suponer que yo tengo que insertar un 8, esto apunta a null, ¿y qué pasa? En vez de cortar acá, ¿sí? Voy a comparar seguidora con el 8 y esta condición, según lo que tengo acá en el while, va a ser verdadera, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a avanzar ante acá y voy a avanzar seguidora y seguidora va a estar apuntando a null. Ahora, si seguidora está apuntando a null, ¿sí? Va a tener un per.edad. No, claro que no. No, y eso va a provocar, al querer O sea, acceder, va a haber. claro, va a querer eso va a provocar que mi programa se rompa. ¿Por qué? Porque voy a querer acceder a null, que no tiene dirección de memoria, que recuerden que es 0x0, flechita per.edad. Y eso no existe, porque no tiene nada asignado. Entonces eso va a provocar que mi programa se rompa. ¿Cómo soluciono esto? ¿O cómo se les ocurre que podría solucionar esto? Nahuel pone que habría que hacer una función de buscar último, así la llamás. No, porque se te va a romper antes de que puedas reaccionar. Yo preguntaría con un if si seguidores es distinto a null y mientras sea distinto a null avanzaría. Bueno, por ahí va, pero no es con un if. ¿Sí? Obviamente, cuando... Piensen en esto. Yo tengo que encontrar el lugar donde está. Si seguidora llegó a null, encontré el lugar donde va. O sea, fíjense, sacando que en la siguiente iteración se rompe. ¿Sí? Yo estoy en este caso. ¿Dónde iría este 8? A continuación del 6. O sea que si mi iteración del while cortara acá sin romperse, podría hacer las asignaciones sin ningún problema. Acá Hernán pone, haces un while seguidora distinto de null. Sí y no. ¿Sí? Es un sí porque obviamente tengo que comprobar que seguidora sea distinto de null, pero no tengo que hacer un while aparte, sino que directamente es un while con doble condición. ¿Sí? Entonces, primero evalúo que seguidora sea distinto de null, y si es distinto de null, entonces ahí comparo el elemento por el que quiero ordenar. Entonces, si estamos en este caso, obviamente cuando comparo el 6 con el 8, esta condición me va a dar verdadero, va a avanzar ante y va a avanzar seguidora. ¿Sí? Y cuando vuelve a preguntar el while, lo primero que pregunta es si seguidora es distinto de null. En este caso, seguidora es distinto de null. No, es null. Y como tengo un i acá, el i con que el primero sea falso, ya todo es falso. Entonces corta el while y fíjense lo que hace acá. Lo mismo. A ante siguiente le asigno nuevo nodo. Entonces ante, que está apuntando este, le borra, ¿sí? Y le asigna nuevo nodo. Y seguidora, que quedó apuntando a null, dice nuevo nodo siguiente igual a seguidora. ¿Sí? Entonces lo que hace es volverle a asignar null. ¿Sí? Y está bien que le vuelva a asignar null. Sí, porque es el final. Exacto, sí, porque es el final. ¿Sí? Más allá de que el 8
como era el único nodo, ya tenía un null, como yo cuando se ejecuta no sé si se va a romper por esta condición o por esta, ¿sí? No importa, sea que seguidora valga un nodo o valga null, hago esto y ya está, ¿sí? Esperen que se me activó el celular. ¿Se entiende? Qué lío de condicionales. No, en realidad queda por ahí un poco más complejo, entre comillas, por el hecho de que tengo esto, que no estoy comparando directamente con dato, sino que tengo una estructura adentro. ¿Sí? Pero en realidad la lógica sigue siendo la misma. Los tres casos, que lista sea igual a null, que el nodo sea al principio, ¿sí? Comparando por el elemento que esté al principio, y si no, del segundo en adelante. Fíjense por qué tengo principalmente estos dos casos separados, porque no es la misma lógica de si el nodo va al principio que si va del segundo para adelante. Y como estamos trabajando con puntero simple y acá, si entra acá o acá, estoy modificando lista, al final tengo que hacer un return lista, ¿sí? Para actualizar. Por eso no me conviene acá trabajar directamente con lista, porque la voy a tener que retornar. Y al retornar, si yo me moví utilizando lista, o sea, en vez de poner seguidor acá, trabajo con lista, estoy perdiendo la referencia a los nodos anteriores por este retorno que tengo acá. Y aunque trabajemos con puntero doble, ¿sí? Y sin retorno es exactamente lo mismo. ¿Sí? Voy a estar siempre modificando la referencia. Entonces hay que tener ojo y siempre acordarse que si yo estoy modificando la lista y me tengo que desplazar para encontrar un lugar, para ya sea eliminar o lo que sea, o insertar ordenado, sí o sí tengo que trabajar con punteros auxiliares. ¿Bien? ¿Preguntas? Bien, la otra función que quedaría por hacer, que esa se las dejo para que hagan ustedes, es la de agregar al final. ¿Sí? Es decir, tenemos agregar al principio, insertar ordenado y agregar al final. Al final, ¿sí? Esas se las dejo para que la hagan ustedes. Consejo: para agregar al final se puede hacer otra función más que les ayude a esta, para agregar al final, ¿sí? Bien. Tenemos entonces, si no tienen preguntas, vamos a continuar con borrar un nodo, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros queremos borrar un nodo? Entonces, si miramos este ejemplo acá, nosotros tenemos que encontrar el nodo a borrar, si vamos a suponer que quiere borrar a Pedro, ¿y qué pasa? No es simplemente decir, ah, listo, lo tacho y no existe más, y ya está, y queda todo así, sino que al decir, bueno, si yo elimino Pedro, tengo que tener cuidado con lo que sigue después de Pedro, ¿sí? ¿Qué pasa con lo que sigue después de Pedro? Como Pedro ya no está, este que es María, que era el que estaba antes de Pedro, tiene que apuntar a lo que continúa de lo que quiero eliminar, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar el nodo por un valor de uno de sus campos, enlazar el puntero anterior con el siguiente al eliminado, ¿sí? Que sería esta flechita de acá. Si yo quiero eliminar Pedro, tengo que enlazar María con Andrés, ¿sí? Y después, bueno, retorno un puntero al comienzo de la lista porque lo estamos trabajando con puntero simple. Y algo importante es que como nosotros estamos trabajando con memoria dinámica y con variables anónimas, no podemos simplemente hacer este enlace y dejarlo así.
nosotros tenemos que liberar este espacio en memoria, ¿sí? Decirle al sistema que la dirección de memoria que está siendo usado o el espacio de memoria que está siendo usado por Pedro va a estar disponible para usarse para otra cosa. ¿Sí? Eso lo vamos a ver con la función free que tenemos que anda por ahí. Exacto, con free. Entonces, fíjense esto que tenemos acá. ¿Sí? Está como medio raro puesto, pero bueno, después lo pasamos nosotros y lo probamos. Compara si lista es distinto de null. ¿Sí? Obviamente, para eliminar, si quiero eliminar algo, tiene que haber algo en la lista. ¿Sí? En este caso, ¿me sirve preguntar si lista es igual a null? No, no me sirve preguntar, porque si lista es igual a null, no hace nada. Es decir, no tengo nada para eliminar. Entonces acá pregunto por lo contrario. Al igual que el de insertar ordenado, tengo que tener en cuenta, ¿sí?, dos casos. O tres si consideramos que la lista sí o sí tiene que ser distinto de null. ¿Sí? Tenemos que considerar que el elemento a borrar es el primero, ese sería un caso, y el siguiente caso es que esté del segundo en adelante. ¿Y por qué? Los considero como dos casos separados. Porque al igual que en insertar ordenado, no es lo mismo eliminar el primero o los cambios de referencias que tengo que hacer para eliminar el primero que para eliminar del segundo en adelante. ¿Sí? Entonces, acá digo, si lista es distinto a null, y en este caso elimina por nombre, si la comparación del nombre es igual a 0, o sea que el elemento que voy a eliminar está al principio, entonces ¿qué hago? O fíjense qué hace. A un nodo auxiliar le asigna lista. ¿Sí? Hago lista igual a lista siguiente, es decir, si yo mi elemento a eliminar es este, y a esto apunta lista, digo, bueno, a un auxiliar le asigno esta dirección de memoria. Y lista que está apuntando acá, lo muevo al siguiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo voy a eliminar el primero, ¿quién va a ser mi nuevo comienzo de la lista? El que estaba originalmente segundo. Exacto, en este caso sería B. Entonces, avanzo en la lista, ¿sí? Ese sería mi nuevo inicio y después, a través de la función aux, perdón, mejor dicho, a través de la función free en aux, lo que hago es eliminar o liberar el espacio de memoria que está ocupando el nodo A. ¿Me siguen? Bien. Entonces, el primer caso, tengo que eliminar el primero. A una variable, a un puntero auxiliar le asigno la lista. Avanzo en la lista al siguiente para eh, acomodar el nuevo inicio de la lista y hago el free de aux para liberar ese espacio. ¿Entienden por qué necesito hacer esto de acá? ¿Por qué necesito asignar lista a una variable auxiliar? Porque una vez que cambió el dato, perdió la referencia. Exacto. Si yo no hago este aux igual a lista que tengo acá y avanzo sobre la lista, a ver, para nosotros va a ser lo mismo, porque en realidad voy a tener un nuevo inicio de la lista que va a ser B y mi lista va a seguir funcionando sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Perdí la referencia a este nodo de acá, por lo tanto nunca voy a poder liberar ese espacio. Y si esto, imagínense, como dije en la clase anterior, que la lista tiene una cantidad ilimitada de nodos. Entonces imagínense que yo tengo, no sé, 2000 nodos en la lista y elimino la mitad. Y en ninguno hice el free. Voy a tener 1000 nodos en memoria que son inaccesibles y van a estar ocupando espacio que no voy a poder reutilizar. ¿Sí? Que el sistema no va a poder reutilizar porque está ahí y no tengo acceso. Entonces, si yo elimino 1000 nodos de la lista,
y hago el free, bueno, voy a tener 1000 espacios de memoria disponibles para volver a utilizar o que el sistema lo utilice como mejor o para lo que lo necesite. ¿Sí? Por eso Claro, es como si se acumulara basura. claro, exactamente, pero esa basura no se puede reutilizar. Porque es decir, Claro, el sistema operativo no lo puede recolectar de alguna manera para poder tener más espacio para hacer otras tareas. exactamente, es como que está, decir, ah, no sé, perdí no sé dónde está, no sé, tengo bolitas, no sé dónde está. Bueno, no importa. Está ahí, no sé dónde está, pero está ocupando espacio, ¿sí? Y queda inaccesible. Entonces, por eso es importante siempre que voy a eliminar es liberar ese espacio de memoria, decirle al sistema, bueno, también, ya no lo necesito, dispone vos para lo que necesites. Si después me lo querés volver a dar, me lo das. Si lo necesitas para otra cosa, usalo para lo que quieras. ¿Sí? Y esto obviamente se tiene que hacer siempre, ya sea que el primer caso, que es el primer nodo, o del segundo en adelante. En el caso que el dato a buscar no sea el primer nodo, voy al else, ¿sí? Y acá sí está medio raro porque declaró las variables arriba y bueno, no importa, después lo vamos a volver a trabajar. ¿Sí? En vez de trabajar con seguidora y ante, trabajó con ante y auxiliar. ¿Sí? El auxiliar vendría a ser el seguidora que yo usé en el insertar ordenado. Y acá, esto que vemos acá, es lo que yo les había dicho en el insertar ordenado. Voy a volver al codeblocks. Si yo hago esto, que es lo que está hecho en ese ejemplo de borrar, si yo hago esto, ¿qué voy a estar haciendo? Ante todavía no tiene nada y seguidora va a estar apuntando al primer nodo. Y voy a estar comparando nuevamente con el primer nodo que yo ya había comparado en el segundo caso, ¿sí? En el caso anterior. ¿Se entiende? ¿Seguro? Bien. Uso ese ejemplo que está en el preci para la lógica general y después lo voy a volver a hacer con de la manera, digamos, que quede mejor, ¿sí? Que se entienda un poco mejor. Esperen, por acá, ahí está. Entonces, acá hace lo mismo, este aux vendría a ser seguidora. Si seguidora es distinto a null y el elemento que estoy usando para comparar no es igual, voy avanzando, ¿sí? Avanzo en ante y avanzo en seguidora. Cuando esto termina, como yo tengo una condición doble acá, pueden pasar que se rompa tanto por esto o como por esto. Si se rompe por esto, por el compare que hay acá, significa que que encontré el nodo a eliminar, ¿sí? Ahora, si se rompe por esto de acá, ¿qué significa? Que no se encontró. Exacto, que no se encontró, que el elemento que yo estoy queriendo buscar en la lista no existe, ¿sí? Estoy buscando, por ejemplo, un nombre, o que lo escribí mal, o que nunca estuvo en la lista, ¿sí? Entonces, si aux terminó siendo null, ¿hay algo para eliminar de la lista? No hay nada. No hay nada, ¿sí? Porque no está. Entonces, como yo no sé si puede romperse por esto o puede romperse por la segunda condición, uy, sí o sí, seguramente si me muevo acá va a avanzar hacia abajo, bueno, esto acá, sí o sí tengo que preguntar si auxiliar es distinto a null. Si es distinto a null quiere decir que lo encontré, entonces fíjense que dice a antes siguiente le asigno aux siguiente y hago el free de aux, ¿sí? No sé si está acá el ejemplo. Bueno, y al final retorno a lista, ¿sí? ¿Por qué retorno a lista? Porque si entró en este caso de acá, fíjense que yo estoy modificando lo que almacena lista, ¿sí? Entonces tengo que avisarle al original que fue modificado. ¿Me siguen? Ahora lo vamos a hacer más bonito en el code logs y lo vamos a ver con un ejemplo. Bien, entonces vamos a hacer el nodo
borrar nodo. Vamos a borrar por nombre. Entonces lo mismo, recibe la lista, vamos a trabajarlo siempre con puntero simple y en este caso un arreglo de char con el nombre a eliminar. ¿Sí? Entonces, el primer caso que planteamos es si el elemento que quiero borrar está en el primer nodo. Entonces, para eso tengo que preguntar primero si lista es distinto a null. Si lista es distinto a null, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa acá. Y ese, voy a tener que agregar la librería de string acá antes que me olvide. String.h. Vamos str compare. Vamos a hacer lista flechita per punto nombre, coma, nombre es igual a 0. Si esto se cumple, entonces ¿qué hace? Nodo asterisco auxiliar le asigna lista, a lista le asigna lista flechita siguiente y luego hace un free de auxiliar. ¿Sí? Este es el primer caso. El segundo caso sería si el elemento a eliminar está a partir del segundo nodo en adelante. Entonces, acá hacemos así, nodo asterisco ante igual a lista y nodo asterisco seguidora igual a lista flechita siguiente. Esto que tenemos acá es una asignación segura, es decir, no hay forma que se me rompa esto o se puede romper. Estoy escuchando unos grillitos por acá. Yo no entendí la pregunta, perdón. Bien, esta asignación que yo tengo acá, ¿sí? ¿Es segura? Es decir, ¿no hay forma que se me rompa? O sea, ¿siempre va a haber un lista siguiente o puede pasar que se me rompa? Lista siguiente puede ser null. ¿Por qué? No se va a romper porque el primer if eh, eh, el primer if pregunta si lista es distinto de null. En el caso de que no entre, significa que lista es null. Ah, claro, sí, 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 se puede romper. Porque si lista es null, yo no puedo asignarle lista siguiente. Bien, ahí va. Fíjense que yo acá estoy haciendo una comparación doble, ¿sí? Como comparación doble se puede romper tanto por esto, o sea, puede dar falso por esto o por esto, ¿sí? Si da falso por esto, no hay problema, porque quiere decir que la lista tiene elementos, pero no es el primer nodo a eliminar. Entonces, cuando viene acá, va a funcionar sin ningún problema. Ahora, si se rompe por esto, quiere decir que mi lista es igual a null. Y si se rompe por esto, ¿a dónde va? A este else, ¿sí? Entonces, al ir a este else, esto le está asignando bien, pero como lista es igual a null, no va a tener un siguiente y se me va a romper. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto, perfecto. Entonces, si volvemos a lo que está en el presi, ¿por qué hace esta asignación acá? Y solamente trabaja sobre lista y no hace como lo decimos con el, digamos, de la manera que lo estamos usando nosotros, como hicimos acá, que al final esto me quedó, no sé cuándo lo borré acá. Lista, flechita siguiente, ahí está.
Acá sí es una asignación segura, ¿sí? Pero acá no, porque estoy usando la comparación doble. En el presi no hace ante igual a lista y aux igual a lista siguiente porque está haciendo la comparación doble acá, ¿sí? Ahora, ¿qué me conviene hacer? ¿O cómo ustedes creen que conviene hacerlo? Lo dejo así tal cual está y acá hago simplemente esto, eh, hago así, o separo el if y lo pongo como lo había puesto al principio, utilizando esta misma estrategia de acá. Perdón, esta vez no entendí nada. Uso la condición doble, ¿sí? Y lo trabajo de esta manera, o separo las condiciones que tenemos acá en dos if, uno metido dentro del otro, y lo trabajo de esta manera. Pueden ser las dos formas. Saben que si yo lo trabajo así, estoy haciendo una comparación extra, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando lo vimos acá? Que si yo directamente a seguidora le asignaba lista, iba a estar comparando con el primer elemento que yo ya lo había comparado. Y acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, entre trabajar así, con esto, y trabajar de esta manera, prefiero trabajarlo así y evitar una comparación. Entonces, ¿cómo arreglo esto? Así. If lista es distinto de null y esto que tenemos acá lo bajo a otra condición. If strcompare. Ahí está. Uy. Esperen que pongo acá llaves. Este else va a pertenecer a este if que tengo acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto que hicimos acá? Esperen que esto lo pongo ahí. ¿Cuál es la diferencia entre esto que hicimos acá y lo que está en el presi? Acá evitamos que se haga una comparación sobre el mismo elemento que yo ya comparé acá, ¿sí? Y lo tengo un poquito más separado. No sé si los perdí en el camino o... Sí, sí, sí. No sé, si ese sí es porque te perdí en el camino y los perdí en el camino o No, porque no, se no. entendió. No, no, en mi caso lo terminé de entender, pero es como que hay boyando ahí algo en mi cabeza. Pero lo entendí. Bien, Como que, por lo menos en mi caso personal, no se me hubiese nunca ocurrido hacer un if anidado en este caso para evitar, digamos, la doble comparación. Entonces, por eso como que me quedó boyando algo ahí, pero no es que no lo entendí. claro, Se entendió, por lo menos lo explicó bien. claro, el tema es que quería mostrar la diferencia entre lo que está hecho acá y por qué está hecho así, o sea, por qué motivo no trabaja de la misma manera que nosotros hicimos el insertar ordenado. Porque si se fijan, la lógica es muy parecida al insertar ordenado, ¿sí? Muy parecida. Es decir, tengo casos que tengo que evaluar, ¿sí? Y uno de los casos es que sea el primero y el otro de los casos del segundo en adelante, ¿sí? En esos tiene una similitud con el insertar ordenado. Pero acá, al utilizar una doble comparación, o sea, un if con una doble condición, no puede hacer ante igual a lista y aux igual a lista siguiente. Porque puede entrar en este else, ¿sí? Siendo que la lista es null. Entonces, vamos a suponer que estamos resolviendo de esta manera. Y lista es igual a null, esta condición va a dar falsa, ¿sí? Al dar falsa, entra el else. Y auxiliar va a ser igual a null, ¿sí? Como auxiliar es igual a null, este while va a dar falso en primera instancia, porque se va a romper por esta condición, ¿sí? Porque aux es igual a null.
Y cuando se rompe este while, ¿qué vuelve a hacer? Vuelve a comparar nuevamente si auxiliar es distinto a null. ¿Sí? Fíjense que está haciendo asignaciones y comparaciones de gusto, ¿sí? Cuando yo lo podría evitar. Si yo ya sé que la lista es igual a null, ¿tiene sentido que venga y asigne, pregunte dos veces más si es null? No, es súper redundante. Exacto, exacto. Por eso no me gusta mucho como está esta acá, pero lo que quería era la lógica principal y después arreglarlo. ¿Sí? Entonces, yo sé que si la lista es igual a null de entrada, esta condición va a dar falso y ya está, va a terminar. ¿Sí? No va ni comparar esto ni va a hacer nada de esto. Entonces me estoy evitando un tiempo de procesamiento inútil que va a tener porque ya sabemos que no va a ser nada igual. ¿Sí? ¿Me siguieron? O... Ahora mismo se me acaba de prender la lamparita. Bien, bien. Igual como les digo, si no se entiende, me dicen y lo vuelvo a explicar. ¿Sí? No tengo problema. No se queden con que sí, lo entendí y después no entendieron nada. ¿Sí? No tengo problema en volverlo a explicar. Por ahí a veces se complica un poco tratar de explicar la idea, pero bueno, le busco la vuelta, no hay problema. Aparte, claro, ahora que lo veo se vuelve también incluso más legible, porque solamente hago la comparación del null una sola vez y después el resto de if son un poco más cortos. Claro, las siguientes comparaciones que vos vas a hacer, o sea, si llega a null es porque no es porque la lista está vacía, sino porque no encontró el elemento. ¿Sí? Claro. Bien, entonces acá sería más o menos lo mismo, ¿sí? Sería más o menos la misma lógica de lo que tenemos acá. While seguidora sea distinto de null, y en este caso tengo que comparar por lo contrario, todavía no lo encontré. ¿Para qué? Para poder avanzar. Para poder avanzar. Entonces, str compare de seguidora flechita per punto nombre coma nombre sea distinto a cero, es decir, no lo encontré aún, ¿qué hago? Tengo que avanzar en la lista para poder comparar con el siguiente nodo, ¿sí? Entonces hago ante igual a seguidora y seguidora igual a seguidora siguiente. Fíjense que más allá de la segunda comparación que tengo acá, ¿sí? Que lo único que cambia es la segunda comparación, ¿sí? La segunda condición. Pero después esto es exactamente lo mismo que esto. ¿Sí? Tengo que avanzar en la lista. Lo que va a cambiar es un poquito esto. ¿Por qué? Porque como decía ahí, yo solamente voy a poder eliminar si seguidora es distinto a null. Si seguidora es distinto a null es porque encontré a la persona que quiero borrar, ¿sí? Entonces, solo si seguidora es distinto a null, ¿cómo hago para borrar? Si volvemos... vamos a... Si volvemos acá, nosotros vamos a tener que ante, ¿sí? Va a estar apuntando a María y seguidora va a estar apuntando en Pedro. Entonces, ¿cuáles son las asignaciones que tengo que hacer? En realidad, una sola. Claro, tenés que ver el anterior. El anterior lo vas a tener guardado, ¿sí? Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Anterior siguiente va a ser igual a Andrés. ¿Y cómo voy a acceder a Andrés? A través de seguidora siguiente. ¿Sí? Entonces, ante flechita siguiente va a ser igual a seguidora flechita siguiente. ¿Por qué seguidora flechita siguiente? Porque seguidora es el que tengo que eliminar. ¿Sí? Y no tengo que perder la referencia a lo que continúa desde el que tengo que eliminar. ¿Sí? Básicamente esta línea que yo tengo acá, está haciendo esta
asignación que tengo acá. ¿Sí? Profe, y le hago una pregunta, porque si yo ya encontré el dato, Sí. yo le asigno antes siguiente, seguidora siguiente, pero ¿qué variable libero? ¿Cómo? No te entendí lo último. ¿Cuál sería? Claro, ¿qué voy a liberar con free? El nodo que querés eliminar. Si vos querés, si vos querés eliminar, en este caso Pedro, vos vas a tener que hacer el free de seguidora. Pero para hacer el free de seguidora, ¿sí? Lo que tenés que hacer es previamente no perder lo que continúa de seguidora. Si yo directamente hago, vamos a suponer que hago esto. En vez de hacer esta línea de acá, hago esto. Free seguidora. ¿Por qué sé que es seguidora el que tengo que eliminar? Porque se va a romper por esta condición. Ah, está bien, está bien. ¿Sí? Se va a romper por esta condición. Ahora, si yo hago el free directamente de seguidora, lo que estoy haciendo es borrar Pedro, pero María va a seguir apuntando a donde estaba Pedro. ¿Sí? ¿Y qué pasó con Andrés para adelante? Los perdí. Se me perdió en la vorágine de Exactamente. Sí, o sea, quedó en memoria y como solamente sabía Pedro, que después seguía Andrés y yo eliminé Pedro, no saben, ¿sí? ¿Recuerdan el ejemplo que yo les di de los chicos de jardín que están todos desordenados y cada uno sabe el que sigue? Claro, yo le dije a Pedro, andate de la fila, pero no le pregunté quién seguía adelante. Exacto, Entonces no le pude decir a María quién seguía. claro. Vamos a suponer que están todos los chicos dispersados otra vez y cada uno sabe quién está atrás, ¿sí? No están en una fila armada, sino que están dispersados. Entonces, María sabe que atrás suyo sigue Pedro y Pedro sabe que atrás suyo sigue Andrés. Ahora viene la mamá de Pedro y se lo lleva, ¿sí? No está más en el jardín. Sí, no voy a decir lo eliminamos porque va a sonar algo medio violento, pero se lo lleva. Entonces, María, cuando le preguntas a María quién sigue atrás de ella, ¿qué va a decir? Pedro. Pero Pedro ya no está. Y ahora, ¿cómo sé quién seguía después de Pedro? Si el que lo sabía ya no está más porque se lo llevó la mamá. ¿Sí? Entonces, sabiendo que a Pedro se lo va a llamar la mamá, le digo, bueno, María, antes de que Pedro se vaya, ¿quién es el que sigue después de Pedro? Ah, Andrés. Bueno, María, vos ahora vas a decir que el que sigue es Andrés. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿cómo se hace eso? Como pusimos acá. Primero le digo a María, bueno, ahora María, el que va a estar atrás tuyo va a ser Andrés. Y ahora hacemos que a Pedro se lo lleve la mamá. ¿Sí? Lo cambió de jardín y no va a volver nunca más a ese jardín. Los comentarios en el código van a ser tal cual. A Pedro se llevó la mamá al lado del... Exacto. ¿Se entiende? Por ahí es más fácil pensarlo así, de esa manera. ¿Sí? Si ustedes en sus ejemplos quieren decir que a Pedro lo mataron, bueno, está bien, yo no. Prefiero decir que se lo llevó la mamá. Después van a decir violencia. Un jardín violento. Era. Bien. Ahora, el free seguidora, ¿lo hago acá o lo puedo hacer afuera de este if? Lo puedo hacer acá. Perdón, ¿cómo? El free de seguidora, sí o sí lo tengo que hacer acá, dentro del if, o lo puedo hacer fuera del if. Fuera de este if, ¿sí? Dentro del Si lo else. hace, si lo hace fuera del if, seguidora es igual a null. Entonces estaría liberando.
no estaría eliminando nada en realidad. En realidad puede que sea nulo o no, porque como no es un else, ¿sí? No importa si esta condición dio verdadera o falsa, sí o sí va a pasar por seguidora, ¿sí? Pero ¿tiene sentido hacer un free de null? No, la verdad que no. No. Entonces por eso va metido acá adentro, ¿sí? Y lo último que queda es que como nosotros estamos modificando la lista, estamos trabajando por copia, y solo si entra en este caso voy a estar modificando el puntero de la lista, tengo que hacer un return lista. Y ahí quedaría mi función de eliminar. ¿Se entendió seguro? Si tienen preguntas, me las pueden hacer, ¿sí? Claro, se retorna lista porque en el caso de haber ingresado en la primera comparación, se hace un cambio, digamos, de la cabecera. Exacto, exacto. Ahora, si ustedes lo piensan así, como dijo Ilan, que obviamente el retorno tiene que estar, porque al estar trabajando por copia, la lista solamente se va a ver modificada si entra acá. ¿Tiene sentido retornar siempre la lista? Si es una función con retorno y usted no retorna la lista, entonces ¿qué se retorna? No se retorna nada. No, Tendría que... retorna, creo que la verdad que no estoy segura. O sea, si yo me olvido del retorno acá, sé que retorna una dirección de memoria, pero no sé cuál. Sí, porque retorna un número raro. O sea, retorna una dirección de memoria, pero no, la verdad no sé cuál. Si yo me olvido del retorno, ¿sí? Es lo mismo que si yo hago un printf como me pasó la otra vez y quiero mostrar una variable y me olvido de poner la variable, muestra una dirección de memoria. ¿Sí? No, no estoy segura a qué espacio hace referencia, ¿sí? Pero no, no muestra nada. A lo que yo voy es que si estas funciones, las que hemos visto, tiene sentido retornar siempre la lista sabiendo que solamente en un único caso se va a modificar. Sí, tiene sentido porque en realidad no sabes bien si cuando está ingresando la información a la función va a ser el primero o no. Depende cómo lo mires. En mi caso no tiene mucho sentido. Entonces era una pregunta ambigua. Claro, sí, se podría considerar, pero en mi caso no tiene mucho sentido. ¿Sí? Porque yo no sé si va a entrar acá, ¿sí? O si va a entrar acá. Si entra siempre acá, la lista original, o sea, esto nunca se va a ejecutar y siempre voy a estar retornando lo mismo, ¿sí? Incluso si la lista es igual a null, voy a estar retornando el null, ¿sí? Claro. Bueno, entonces, no tiene mucho sentido siempre estar retornando la lista cuando no se modifica en todos los casos. Si vos me decís, vamos a suponer, que la lista la estoy modificando acá, la estoy modificando acá, la estoy modificando acá y la estoy modificando si es igual a null, o sea, en todos los lugares la modifico, bueno, ponele. Podría tener un poquito más de sentido, ¿sí? Aunque, Entonces conviene trabajar con puntero doble exacto, a eso quería y llegar. evitar A eso usar quería return llegar. todas las veces que es llamada la función. Exacto, a eso quería llegar, ¿sí? En todos los casos, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, el agregar al principio, está bien, el agregar al principio siempre lo modifica, ¿sí? Pero retornar la lista es lo que le decía yo al principio. Si es algo que recibo por parámetro y que lo estoy trabajando por copia, ¿sí? Lo recibo por parámetro, lo modifico y lo tengo que retornar, lo trabajamos por referencia, ¿sí? Lo trabajamos por referencia y trabajamos con doble puntero. Y acá, por ahí, sí tiene un poco más de sentido entender de por qué es mejor trabajar con doble puntero. ¿Por qué? Porque es lo mismo, se puede modificar acá o acá. Pero también es muy probable que la lista, o que siempre entra acá y que la lista nunca se modifique. Entonces retornar la lista a cada rato es como que decir, bueno, o sea, ¿qué hacemos? Directamente trabajamos con puntero doble y ya
nos olvidamos de este retorno, la podemos hacer tranquilamente de tipo void, y acá lo modifico y acá directamente trabajo con el resto de la lista y ya está. ¿Sí? Entonces, se va a modificar donde se tenga que modificar. Y si no entra esta condición da falsa, bien acá, esta condición da falsa, bien acá, directamente trabajo con el resto de la lista y la original nunca se ve afectada. ¿Sí? Acá sí o sí, aunque entre acá, estoy obligado a retornarla. No sé si se entiende a lo que voy. Obligada a retornarlo, obligada a hacer una asignación. Exacto. Entonces, si nosotros lo trabajamos con doble puntero, ¿sí? Vamos a hacer, vamos a pensar estas funciones. Me parece que lo de recursión va a quedar para la próxima clase, ¿sí? Vamos a verlo con doble puntero, por ahora. Vamos a hacer estas mismas funciones, ¿sí? Agregar al principio. El demostrar no tiene sentido. Este obviamente no tiene ningún sentido hacerlo con puntero doble, ¿sí? Porque no estoy modificando la lista para nada. O sea, es simplemente un mostrar. Entonces esta sí tiene que ser puntero simple, ¿sí? Lo tengo que trabajar por copia. Pero vamos desde la más sencilla. Agregar al principio. De tipo void, vamos a poner agregar al principio doble. Le vamos a poner. Que es puntero doble, ¿sí? Para diferenciar. Entonces, vamos a poner nodo, como es un puntero doble, asterisco, asterisco, lista. Y nodo, asterisco, vamos a poner así, nuevo nodo. Nuevo nodo, ¿sí? No es necesario que sea doble puntero, porque en realidad lo que yo voy a querer modificar es mi variable original, que es la única que tengo identificada que apunta al inicio de la lista, ¿sí? Entonces no tiene sentido que nuevo nodo en este caso lo trabaje con doble puntero, porque yo no voy a modificar el contenido de nuevo nodo, ¿sí? No le voy a decir, no, nuevo nodo va a ser igual a otra dirección de memoria, ¿sí? Yo solamente voy a trabajar con puntero doble en mi variable lista, que es la que tengo declarada acá en el main, ¿sí? Que es esta que tengo acá. Yo lo que voy a modificar a través del doble puntero es la dirección de memoria que almacena esta variable que tengo acá, ¿sí? Entonces, si yo comparo con lo que tengo acá, es exactamente o casi lo mismo. La única diferencia es que como yo estoy trabajando con un puntero doble, ¿sí? Me queda un asterisco, lo estoy trabajando por referencia. ¿Y cómo accedo a lo que apunta esta variable de acá? Asterisco lista. Exacto, a través del asterisco, ¿sí? Si lo pensamos del lado de enteros, ¿sí? No sé si tengo acá algún ejemplo, creo que no. No, no, acá no tengo ningún... No, pero este tampoco. No, no me sirve igual. Que en realidad el asterisco sería a lo que apunta lista. Como es un puntero doble, esa dirección de memoria apunta a una dirección de memoria eh, de puntero simple. Sí, exacto. Vamos a ponerla así, vamos a ponerle lista D. ¿Sí? Vamos a ponerle lista D. O sea, lista D va a contener la dirección de memoria de mi puntero lista, ¿sí? ¿Y cómo accedo al contenido de lista a través de, se me perdió, lista D, con el asterisco, ¿sí? Entonces pongo asterisco lista D es igual a null con mayúscula. ¿Qué hago? Asterisco lista D igual a nuevo nodo. Es todo lo mismo, pero con el asterisco adelante de lista. Exactamente. Es exactamente lo mismo, nada más que usamos el asterisco. Else, ponemos nuevo... Uy, me quedó...
Es como cuando veíamos el ejemplo de los enteros que se intercambiaban y podíamos intercambiarlo dentro de una función con puntero simple. Exacto, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Acá ponemos lista de y después ponemos asterisco lista de en sí, igual a nuevo nodo. Y ya está. ¿Sí? Fíjense que es exactamente lo mismo, nada más que le agregué los asteriscos, ¿sí?, adelante de mi variable lista. Y evito tener un retorno ahí que por ahí no está tan bueno. Y obviamente cuando... Sí. No, no, no. Mm. Y obviamente cuando nosotros la vamos a llamar al main, ¿sí? Vamos a... Directamente llamo agregar principio doble, ¿sí? Y acá le paso asterisco lista, ¿sí? Después, bueno, el segundo parámetro que es el nuevo nodo, ¿sí? Pero lo llamaría así. Y lo mismo me pasaría en el cargar, donde se me perdió el cargar lista. ¿No tenía un cargar lista por allá? A ver si me perdió. Acá, cargar lista. ¿Sí? Si yo lo que quiero hacer es llamar a mi función, ¿sí?, a la que acabo de hacer, esto lo llamo así. Hago agregar al principio doble y le paso ampersand lista, coma, nuevo nodo. ¿Me siguen? Bien. Vamos a hacer, ¿cuál otra función? Habíamos dicho insertar ordenado. Vamos a hacer insertar ordenado con puntero doble, así como lo estamos manejando, y después vamos a usar un truquito, ¿sí? Vamos a hacer también insertar ordenado, va a ser de tipo void, insertar nodo ordenado doble, y pasamos nodo asterisco asterisco lista de y nodo asterisco nuevo nodo. Lo mismo, la lógica obviamente es exactamente la misma, nada más que tengo que agregarles los asteriscos al principio. Y acá va a haber en algunos casos, ¿sí?, vamos a tener que trabajar con paréntesis, ¿sí? Creo que es en uno solo, pero bueno, en dos. Vamos a hacer if asterisco lista igual a null, hago asterisco lista igual a nuevo nodo. En el caso del else, recuerden que tenemos este if para comparar si va al principio, entonces hacemos if nuevo nodo flechita per punto edad menor a, y acá es donde tenemos que usar los paréntesis. Usamos paréntesis lista y acá tenemos que usar la flechita, ¿sí? No sé por qué me quedó per punto edad. No, es lista de, por eso me salía acá. Para que vean que era lista de, no sé, qué opa, ahí está. Bueno, no me sale el per punto edad, no importa. ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo es decir, bueno, primero accedo, ¿sí?, a través del puntero a lo que apunta lista D. A lo que apunta lista D va a ser mi lista original. Y a esa lista original le pongo flechita.per. Sí, flechita per punto edad. ¿Me siguen? Bien.
Estamos acá, entonces abrimos paréntesis y acá ponemos, fíjense que yo acá lo que hacía era llamar a agregar al principio y acá lo que puedo hacer es agregar al principio doble y acá como mi origen es un doble puntero y agregar al principio doble también tiene un doble puntero, le pongo así, lista de, coma, nuevo nodo, ¿sí? Por más que lo esté pasando de esta manera, yo estoy pasando por copia esto, pero en realidad igual de todas maneras voy a estar trabajando con la lista original. ¿Sí? Ojo, no se confundan que como acá agregar al principio doble es un puntero doble y acá también lo estoy trabajando por copia. ¿Sí? No los quiero mezclar mucho con esto. Pero en realidad voy a tener una copia de esta variable, pero el contenido siempre va a seguir apuntando al original. Claro, igual sí está bien, porque en realidad lo único que entra como copia es el puntero doble, pero no a lo que apunta. Exacto, Lo que apunta sigue siendo el original. exacto, exacto. Bien, y en el caso del else, lo único que tengo que tener en cuenta es esto de acá. ¿Sí? Después lo demás es exactamente lo mismo. Tenemos nodo asterisco ante, que es igual a asterisco lista de, y nodo asterisco seguidora, que es igual a, entre paréntesis, lista de flechita per punto edad. No sé, se me entró. A ver, vamos a compilar. No creo que me tire error acá. Me va a tirar error más abajo. Eh, bueno, acá seguramente tengo algún paréntesis de más. O me comí algún paréntesis. Sí, tengo un paréntesis de más. Pero fíjense que si vuelvo a compilar me va a tirar un error más abajo, que es este porque no puse el segundo parámetro. Pero fíjense que en lo que estoy haciendo acá, que ya se me perdió, insertar acá, esto no me tira ningún error. Es decir que por más que no me aparezca en el autocompletar, per.edad, de todas maneras, está correcto. ¿Sí? Eso es lo que le quería mostrar. Y después lo demás queda exactamente lo mismo. If seguidora distinto de null and nuevo nodo flechita per punto edad es mayor a seguidora flechita per punto edad, hago ante igual seguidora y seguidora igual a seguidora flechita siguiente. Y esto lo voy a copiar y pegar porque es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y fíjense que no tengo retorno. ¿Se entiende? Si tienen preguntas o algo no se entendió, díganme y lo vuelvo a explicar. Bueno, a ver, vamos a ver. Sí, se ve que no tienen preguntas o les volé demasiado el cerebro y no... Hoy, hoy fue intenso, seguramente las preguntas surjan durante la semana. Bien, Cuando empecemos a hacer la guía de lista, bien, ¿todavía no empezaron con la guía de listas? yo por lo menos todavía no. Bien. Bueno, eh, vamos a hacer una cosa. Eh, Esto lo voy a subir para que ustedes lo vean y lo revisen y lo prueben, ¿sí? Vamos a cortar por hoy
porque ya me parece que ya les quemé demasiado el cerebro. Ya a través del monitor veo cómo viene el humo de las cabezas quemadas. Imagínate si hubiésemos visto estructura compuesta. Sí, no, sí. Lo, ya está, ahí ya directamente se mueren todos. Pero bueno, vamos a dejar por hoy. Y es muy probable que por ahí la clase del viernes, en vez de hacer clase de práctica, sigamos con esto, ¿sí? Por ahí es preferible hacer eso, porque igual hay cosas de las guías que yo no las estoy explicando, digamos, con el orden normal. Entonces por ahí hay algunos ejercicios de la guía que como yo no lo expliqué, porque lo voy a explicar después de esto, no los puedan hacer, ¿sí? Hay uno de los ejercicios que dice que tenemos que implementar la librería de pilas con listas en vez de con... Claro, lo que pasa que habla de TDA, ¿sí? Y eso prefiero explicar primero todo lo que es la parte de listas y después centrarme en lo que es TDA, ¿sí? Porque no es Esos son los primeros ejercicios de la guía. claro. Por eso, en realidad creo que la primera parte de la guía dice codificar las funciones básicas de listas, ¿sí? Entonces sería estas y algunas que otras más, o sea, el de eliminar, el de agregar al final, agregar al principio y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, podrían empezar por eso, ¿sí? Y el viernes eh, podemos, en vez de, como dije, en vez de hacer práctica, ¿sí? Melina descansa esta semana y explico todo lo que es la parte de TDA y vemos algunas cosas más de cómo ocultar, entre comillas, el uso de puntero doble. O sea, es como que podemos trabajar con puntero doble, ¿sí? Pero como oculto, como si fuera en realidad un puntero simple. ¿Sí? Es como una... para que nosotros nos sea un poco más fácil. Nada más. O sea, Haciendo algún tipo de define. claro, una cosa así, sí, pero no es con el define. Sí, pero, o sea, la lógica sería más exactamente la misma, pero acá no trabajaríamos con un asterisco con o acá, o sea, lo trabajaríamos, por ejemplo, así, y acá lo trabajaríamos directamente con uno. Sí, eso es como algo como para que por ahí quede un poquito mejor. Y no verlo tan así con asterisco y doble asterisco, que por ahí asusta un poco. ¿Sí? Sería eso para el viernes y explicar el concepto de TDA para que puedan hacer lo de pilas y después ver recursión con listas. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Tienen alguna pregunta que quieran consultar ahora? Saben que después me encuentran, ¿sí? En Slack, pero por ahí si no les quedó algo claro de acá, pueden preguntar y lo respondo. Bien, parece que no. Así que voy a cortar esto acá.